Bienvenidos a Lectureando, el espacio de lecturas, libros y noticias que hacemos tertuleando. Mi nombre es Andrea Tamayo, bibliotecóloga escolar. Empecemos. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del plan lector en el colegio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ponen a leer libros en clase de lenguaje o literatura? La respuesta puede parecer obvia para muchas personas. Sin embargo, ¿qué tal si investigamos qué hay detrás de esa obligatoriedad? Empecé preguntándole a una experta por qué es importante el plan lector. Ella es Diana Rojas, licenciada en Filosofía y Lengua Castellana y jefe del área de lenguaje del GBC-MC. Pues desde mi perspectiva el plan lector es importante porque ayuda a crear un hábito de lectura en los niños. Además que se piensa, es muy estratégico porque se piensa desde el gusto, desde la edad y desde ciertos contextos. Continué buscando más datos importantes. Uno de ellos es que las instituciones educativas están obligadas a implementar estrategias que permitan el desarrollo de habilidades en lectura y escritura. Encontré que en la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, artículo 20, se menciona que uno de los objetivos generales de la educación básica es desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. Si bien no aparece explícitamente un plan lector como lo conocemos, esta es una de las estrategias que las instituciones educativas tienen para cumplir con la ley. Para ayudar en la labor, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, escribió los lineamientos curriculares para lengua castellana. Además, existe algo que se llama Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares, conocido también como el COMPES. El último es el 4068 de 2021. En ambos se mencionan planes para incentivar la lectura. Entre los asuntos que se mencionan en este último está que se considera la lectura de textos literarios como una de las experiencias privilegiadas en la tarea de formación de lectores desde la primera infancia y en toda la trayectoria educativa. Esto no parece algo menor, pues quienes pasan por las aulas se encuentran con textos que los maestros eligieron de acuerdo con sus etapas de aprendizaje. Desde su experiencia docente, esto dijo Diana Rojas. Por ejemplo, el plan lector en bachillerato es porque yo estaba pensando en el contexto que le podría significar a bachillerato leer ese tipo de libros. Y eso ayuda a que los niños no solamente digamos que apliquen la lectura, que mejoren sus procesos de lectura, sino que también sean o conozcan historias que giren en torno a las situaciones que ellos están viviendo. Entonces es como una especie de abrebocas en el que tú te acercas al mundo en el cual habitas y también enriqueces tus procesos de lectura y escritura que van de la mano con los procesos académicos que estás llevando a cabo en cada uno de los niveles de la escolaridad. Hay otro aspecto importante. Los profes y los estudiantes no son los únicos encargados de velar por desarrollar estas habilidades. Hay otros actores que también lo trabajan, por ejemplo, las bibliotecas, permitiendo el acceso a los libros y desarrollando actividades de promoción de lectura, y también las familias, ese primer lugar donde los niños acceden al lenguaje y a las lecturas. Decidí conversar sobre esto con otra persona. Ella es Yanix García, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Esto fue lo que dijo. Es una herramienta que puede ser fundamental para abrirle las puertas de la palabra a la comunidad educativa, no solamente a los jóvenes estudiantes o a los niños estudiantes que están en esa construcción de un proceso lector. Yo pensaría que el proceso lector en los colegios y el plan lector en los colegios es transversal. Se transforman las mentes de los niños, se transforman las mentes de los jóvenes, pero de manera transversal. En un ideal, las familias trabajan con los colegios. En esa medida, entonces, podría decir que esto nos permite responder si creemos que, o si yo creo que el plan lector es responsabilidad únicamente de la escuela. Yo pensaría que no, que el plan lector es vital, ¿cierto? Entonces, uno desde el vientre está leyendo y está adquiriendo herramientas y elementos para interpretar y decodificar el mundo, para leer y asumir una posición crítica y argumentativa frente a lo que le pasa, frente a lo que lee, frente a lo que ve en televisión y un amplio etcétera, ¿cierto? Entonces, en esa medida, la responsabilidad de las familias es también fundamental. Sin embargo, yo creería que el colegio, bueno, es que
es complejo porque los colegios tienen la responsabilidad de elaborar un plan lector consciente, ¿cierto? No es un plan lector que los pelados puedan decodificar y decir, ahí el personaje principal era Matilda y los papás de Matilda eran los antagonistas, sino en la importancia de la lectura, cuál es el rol fundamental de lo que leen. Y entonces, ¿qué estamos buscando que los jóvenes lean? ¿Por qué les estamos entregando estos libros? En su vida, ¿esto para qué les sirve? ¿Cierto? ¿O para qué podría servirles? ¿Qué habilidades queremos fomentar con la lectura de este tipo de libros? ¿Qué tipo de autores los estamos poniendo a leer? ¿Qué tipo de argumentos? Pues cuando uno quiere leer un libro, ¿cómo asumimos eso y por qué no les gusta? Y las familias, ¿qué rol activo tienen también para ayudar a ese proceso? Para sentarse a discutir lo que los jóvenes leen, para estar interesados de lo que ellos leen. Porque la lectura es un proceso transversal en la vida. Uno lee y es imposible, si uno lee, no comparar lo que leyó o no encontrar lo que leyó en alguna cosa que le pasó, en alguna cosa que le pasó a Peranito, identificar sentimientos de uno con los de algunos personajes de las obras que lee. Lea lo que lea, sea científico, sea un texto expositivo de algo o un artículo de opinión o literatura como tal. Entonces yo pensaría que no es solamente responsabilidad de los colegios, pero que además tendría que ser un ejercicio muy consciente y de construcción mutua y de deconstrucción mutua de lo que se conoce como proceso lector, porque el proceso lector es mal llamado así cuando hablan de lo mismo siempre, de codificar letras, de inicio, nudo, desenlace, eso es el cuento, y entonces ¿cuál es el problema principal de esta obra? Y lo convierten en una fórmula que finalmente no aporta al pensamiento crítico de los jóvenes. Para ir cerrando esta tertulia, por último, el COMPES 4068 menciona que la alfabetización es un proceso que debe contribuir no únicamente a la continuidad en las trayectorias educativas, sino también el desenvolvimiento de los individuos como ciudadanos, por lo que la lectura, más que estar asociada a sabiduría, es un concepto asociado a ciudadanía. De acuerdo con lo anterior, podría decirse que cuando un estudiante está leyendo los libros del plan lector, está contribuyendo a formarse como ciudadano. Para algunos estudiantes resulta aburrido leer un libro que no eligieron, pero aquí entre nosotros, ¿por qué no darle la oportunidad a esa historia que los profes te invitan a conocer? Al final, lo más importante no debería ser la nota de una materia, aunque sí que la tiene, sino empezar a darnos cuenta qué del mundo que nos rodea estamos conversando con ese libro del plan lector escolar. Y por ahí derecho empezar a aprender las diferentes maneras que existen de analizar una lectura en compañía de tus profes. A lo mejor, como nos ha pasado a muchos, terminas encontrándote con uno de tus libros favoritos, ese que podrás leer luego cuando estés más grande y en el que vas a encontrar una nueva conversación. Y si esto no ocurre, también está bien. En última instancia, estamos todos cumpliendo con las políticas del país y formándonos como ciudadanos. Ahora es tu turno de participar en esta tertulia. ¿Qué tienes por decir? Esto fue Lectureando. Nos encontramos luego.